Este es un ejercicio hecho para implementarlo con un multiplexor 8.1. Bob, el constructor de circuitos digitales, Bob está por presentar su proyecto con un MUX 8.1. ¿Sí? El proyecto era implementar esta tabla de verdad utilizando un multiplexor 8.1. Y Bob está ya en la universidad y está a punto de presentarlo. Pero conectó su circuito a una fuente de poder de laboratorio. Sin embargo, no revisó qué voltaje de salida estaba configurado y al encender la fuente, pues lamentablemente, para su desgracia, la fuente estaba configurada a 24 voltios DC en vez de 5 voltios. Y esto ocasiona que su multiplexor 8.1 muera. Le sale un humito y ese humito blanco representa el alma del MUX 8.1 regresando a el mundo de los circuitos integrados. Ahora bien, Bob quiere presentar su proyecto, pero no tiene más MUX 8.1 y desafortunadamente en la clase todos sus compañeros pues compraron los MUX 8.1 que había en la ciudad de Guatemala y nadie tiene uno extra, solo un amigo le pudo prestar un MUX 4.1. Ahora, ¿será que Bob puede presentar su circuito? ¿Bob podrá aprobar su proyecto? ¿Terminará Bob y podrá así salvar el mundo? ¿Terminará Bob la universidad? Veamos si puede Bob resolver este problema. ¿Ok? A ver, lo que tenemos aquí es una tabla de verdad de 3 entradas y una única salida. Aquí está la ecuación booleana que es representada. Este es el SOP de esta tabla de verdad. Y pues una forma fácil de implementarla con un multiplexor es utilizando el 8.1 con 3 señales de selector A, B y C. Cada una de los bits del selector representa una de estas entradas. Y pues solo configurando a VCC o a GND cada una de las salidas. De esa forma queda resuelto completamente. Entonces cuando A es 0, B es 0 y C es 0, básicamente tenemos que dejar pasar esta fila de acá. Así que Y se tiene que encender. Y como dejamos pasar el 000, pues Y se enciende porque 000 está conectado a VCC. Entonces, pues es un resultado muy, muy bonito. ¿Cómo lo hacemos con un multiplexor 4.1? Primero, veamos cómo funciona con el multiplexor 8.1. Aquí está ya la tabla de verdad. Y aquí están las conexiones. Esto es un input, este de aquí, que es un constant value. Todos estos de acá. Entonces yo puedo cambiar el constant value haciéndole doble clic. Y estos, pues aunque yo le haga un clic, no cambian a diferencia de los inputs. Entonces, estos ya están configurados con el 10001, tal cual está la tabla de verdad. Y pues si yo selecciono todo esto, lo pego aquí y luego lo arrastro, pues ya quedó conectado. Miren qué belleza. Luego tengo mi salida, que esta va a ser Y. Y solo para que esto se mire mejor, lo vamos a poner aquí cerquita. Y luego tenemos aquí nuestro input. Este lo hice de esta forma. Ingresé el input y le puse el bit width en 3. Y para que no tenga que quedarme el cable así todo feo, pues lo que voy a hacer es que voy a seleccionarlo y voy a presionar la flecha de arriba en mi teclado. O también puedo cambiar aquí donde dice Orientation. O sea, aquí puedo cambiar la orientación de a dónde quiero que esté viendo mi entrada. Y es una entrada de 3 bits que voy a conectar acá a mi señal de control. Y bueno, pues esta es la solución de Bob. Esta era la solución ideal de Bob pues antes de achicharrar su circuito, ¿verdad? Entonces cuando yo tengo 000 en la entrada, tengo A0, B0, C0, la salida es Y igual a 1 y como está conectado a BCC o a 1 directo, pues funciona. 001, que es la siguiente fila, está en 0 y pues efectivamente 0. 010 es 0, pues también está en 0. 011 debe ser 1 y la salida es 1. 100, la salida debe ser 1, perfecto. 101, la salida debe ser 1, perfecto. 110, la salida debe ser 0 y 111, la salida debe ser 0 también. Entonces, pues es una forma rápida de implementarlo. Ahora, ¿cómo implementamos esto? Pero con un multiplexor 4.1. Entonces vamos a poner nuestro multiplexor aquí, 4.1 primero. Ahí tenemos la cantidad de bits. Y luego pongamos el input acá, viendo para arriba, con 2 bits. De esta forma. Y pues no lo podemos implementar directamente. O sea, con un MUX 4.1 no sale esta tabla de verdad.
porque tenemos 8 combinaciones diferentes. Entonces vamos a tener que agregar algunas cosas. ¿Sí? Para eso, regresemos acá. Aquí tenemos ahora nuestra tabla de verdad. Vamos a ver. Aquí está nuestra tabla de verdad. La vamos a copiar para que no se nos pierda. Vamos a quitar el cursor. Ahí está. La vamos a pegar. Ahí no era. Era aquí. Aquí la vamos a pegar. Excelente. Ahora bien, ¿cómo vamos a lograr hacer esto con un MUX 4.1? Lo que yo les recomiendo, hay múltiples formas de resolverlo, pero lo que yo les recomiendo es partir la tabla de verdad en 2. ¿Sí? Mejor dicho, en 4 opciones. Aquí y aquí. Y luego nos vamos a fijar en algo muy particular, y es que A y B se comportan o son iguales en los bloques que yo dividí. Por ejemplo, aquí tengo que A es igual a 0 y tengo que B es igual a 0. Aquí tengo que A es igual a 0 y B es igual a 1. En el siguiente tengo A igual a 1, B igual a 0. Y en el último tengo que A es 1 y B también es 1. ¿Y eso por qué me sirve? Porque yo puedo ahora construir un multiplexor que tenga 4 entradas y 2 señales de control. Yo voy a colocar A aquí y voy a colocar B acá y voy a colocar Y en la salida. Y voy a tener 4 opciones, 2, 3, 4. Vamos a seguir con la notación anterior. Este es 0, 1, 2 y 3. Si lo pusiéramos, por ejemplo, con los valores binarios, nos quedaría como 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿verdad? Estos son los valores binarios de cada una de estas opciones. ¿Y qué colocamos en la entrada? Pues ahí es donde se pone interesante. ¿Por qué interesante? Veamos este pedazo de aquí. Este pedazo de aquí nos dice que cuando A es 0 y B es 0, ¿cuál es la relación entre C y Y? C es el opuesto, perdón, al revés. Y es el opuesto de C. O sea que cuando A es 0 y B es 0, que sería esta opción de aquí arriba, lo que debería entrar es C negado. Sí, porque si C es 0, Y va a ser 1. Entonces, si A es 0, vamos a ver, lo voy a poner así. Si A es 0, B es 0 y C es 0, entonces 0, 0 me va a dejar pasar esta opción. Y como C es 0 se vuelve 1, eso quiere decir que deja pasar un 1 y Y es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo hacer esas combinaciones. Miren, por ejemplo, aquí. Ahora, tengo que cuando A es 0 y B es 1, C y Y son iguales. Entonces, en A0, B1, que sería la segunda opción de acá, pues yo voy a colocar C nada más, porque son iguales. Luego en A1, B0, que sería el tercer bloque, la salida Y es 1, siempre. O sea que no importa C. Eso quiere decir que yo aquí puedo conectarlo a B de D. Y para la última opción, yo tengo que A es 1, B es 1 y Y va a ser 0. Así que este último lo conecto al triangulito, que va a ser GND. Y esto pues debería funcionar bien. Así que probémoslo. Vamos a ver. Voy a colocar ahora aquí abajo, voy a tener las señales A y B. Vamos a espaciar un poquito para que quede más o menos bien. Luego vamos a necesitar un input más, que va a ser C, y vamos a necesitar una compuerta NOT. Este se va a llamar C. Y el NOT va a estar conectado aquí y este acá. Y este C va a estar conectado acá. Y luego voy a necesitar un 1 constante conectado aquí.
y voy a necesitar un 0 constante conectado aquí. Y mi salida Y. Veamos si se comporta igual que la tabla de verdad. La vamos a poner aquí cerquita para poder verla. A ver, si A es 0, B es 0 y C es 0, la salida Y debe ser 1. Ah, muy bien, está en 1. Si A es 0, B es 0 y C es 1, excelente. La salida de Y es igual a 0, como debería ser. Si A es 0, B es 1 y C es 0, la salida es 0. Muy bien. Si A es 0, B es 1 y C es 1, la salida es 1. Está funcionando bien. Luego, si las entradas A y B son 1, 0, C ya no importa y la salida es 1. Y si las entradas A y B son 1 y 1, C no importa y la salida es 0. Así que, excelente. Logramos implementar la tabla de verdad de 8 permutaciones diferentes con un multiplexor 4-1. ¿Se puede? Sí. ¿Bob resolvió su problema? Sí, perfecto. Pero les cuento que todavía lo podemos hacer más pequeño. Y lo vamos a hacer. ¿Será que podemos implementar la tabla de verdad, pero ahora solamente, ahí se nos, solamente con un multiplexor 2-1? ¿Será eso posible? Veamos. Aquí tengo mi tabla de verdad otra vez. Y ahora sí voy a dividir mi tabla solo en 2 pedazos. ¿Sí? Voy a dividirla justo aquí. ¿Y por qué la divido ahí? Porque resulta que en toda la parte, el bloque de arriba, A es igual a 0. Y en todo el bloque de abajo, A es igual a 1. Eso quiere decir que yo podría construir mi multiplexor chiquito, porque voy a usar un multiplexor 2-1. Y aquí voy a poner la señal de A. Y aquí voy a poner la salida Y. Voy a tener aquí la opción 0 y la opción 1. Cuando A sea 0 y cuando A sea 1. Esas son las dos opciones. Entonces lo que yo ahora necesito analizar es qué sucede cuando A es 0 y qué sucede cuando A es 1. Y no es muy difícil verlo tampoco. Ahora lo que vamos a analizar son estas opciones completas. Veamos. ¿Cuál es la relación entre B, C y Y? Esto tiene una forma un poco curiosa, ¿no? Porque es un 1, 0, 0, 1. Eso me recuerda a un XNOR. Un XNOR, hasta donde yo me acuerdo, un XNOR era A, B, Y es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y es exclusivamente not OR. O sea, un XOR sería 0, 1, 1, 0. Y si lo niego todo, va a ser 1, 0, 0, 1. Muy bien, excelente, son iguales. Eso quiere decir que yo puedo hacer algo como esto. Puedo colocar un XNOR acá y conectarlo a la entrada cuando A es 0. Sí, porque esa es la relación. ¿Y cuáles son los valores que van a entrar aquí? Aquí va a entrar B y aquí va a entrar C. Y luego en la parte de abajo, pues esto sí no es algo que podamos resolver, ¿o sí? Veamos. En este bloque, pero lo vamos a hacer de otro color solo para diferenciarlo un poquito. Vamos a hacer de color morado. ¿Qué tiene este bloque o qué relación podemos encontrar en este bloque? A ver, 1, 1, 0, 0. Eso no es un AND. Eso no es un OR, no es un XOR, no es un XNOR, no es un NAND, no es un NOR. No es ninguno de esos. Pero ¿habrá alguna otra relación? Vamos a ver con C. 0 se vuelve 1, 1 se vuelve 1. Ok, entonces en los dos casos de C, Y es 1. Y en los mismos dos casos Y es 0. Tampoco funciona. Veamos con B. Cuando B es 0, Y es 1. Cuando B es 0, Y es 1. Ok, eso es consistente. Y cuando B es 1, Y es 0. Y cuando B es 1, Y es 0. Muy bien. Entonces si yo ignoro esto completamente, cuando B es 0, Y es 1. Y cuando B es 1, Y es 0. Perfecto. Entonces yo lo que coloco acá es B con un negado aquí.
Y eso debería funcionar. Es el mismo B, solo lo puse 2 veces para poder identificar de dónde vienen, pero creo que eso debería funcionar. Probémoslo. Veamos ahora. Vamos a jalar esto para acá. Un multiplexor. Una señal de control de un bit. Este va a ser A. Vamos a poner la orientación hacia arriba. Uy, así, perfecto. Luego tenemos la salida Y. Luego vamos a utilizar una compuerta XNOR. Y en el XNOR vamos a poner 2 entradas que van a ser B. Y otra entrada que va a ser C. Y para no tener que cablearlos, los vamos a poner así. Pero si las vamos a hacer un poquito para atrás, vamos a necesitar un OR. Un NOT también. Y este debería entrar acá. Y este debería entrar acá. Y este debería ir directamente a B. Veamos si se cumple o no se cumple. A ver, uno por uno. A0, B0, C0, Y1. Bien. A0, B0, C1. Y0. Bien, excelente. A0, B1, C0. 0. Excelente. A0, B1, C1. 1. Bien. Hasta el momento los primeros 4 todo bien. ¿Qué sucede si cambiamos A? A ahora es 1. Muy bien. A1, B0, C0. La salida debería ser 1. Es 1. A1, B0, C1. La salida sigue siendo 1. Excelente. A1, B1, C0. La salida es 0. A1, B1, C1. La salida es 0. Bien, excelente. Entonces, incluso aunque Bob no le hubieran prestado su multiplexor 4.1 o un multiplexor 4.1, hubiera podido con un multiplexor 2.1, perdón, que es este de acá. Este es el MUX 2.1. Y con una compuerta XNOR, que obviamente hubiéramos podido hacer con un XOR y un NOT, o con un par de ANDs y un par de ORs, y una compuerta NOT adicional. Con esto se resuelve la tabla de verdad y puede Bob aprobar su proyecto. Así que esta es una forma en la que nosotros podemos resolver estos diferentes circuitos. ¿De acuerdo? Demuxes en el siguiente video.